Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Amigos, buenos días, buen sábado para todos. Hoy sí, el día aparece como hermoso. Está despejado de niebla, el frío amainó un poquito y ahí estamos. ¿Qué tal? Frecuencia modulada, FM 104.9, JCB es la radio que nos alberga y nos ampara en sus estudios, y desde aquí se abre el éter para que nosotros hablemos con ustedes. Quien les habla, Walter Buceta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigo? A mi izquierda, Raúl Ibáñez. Buenos días, oyentes, amigos. Hoy contentos porque en realidad nunca se fue, pero bueno, lo extrañábamos. Hola, Chino, ¿cómo te va? Néstor Noguera. Buen día. La verdad que para mí he extrañado muchísimo esto. Muchísimo, porque uno, en las creencias que tiene con el Señor, uno se siente en libertad en este momento. Yo lo he sentido cada vez que he participado de esta mesa, en el poder expresar lo que uno siente con el Señor, que a uno se le ha complicado muchísimo, y la verdad que este día lo valoro mucho, lo he extrañado mucho, hermano Andrés también, un gran hermano que siempre nos ayuda. Y bueno, como en esta mañana, la alegría de poder abrir la palabra de Dios, pero no meramente abrirla, sino compartir con esperanza y de saber que nadie es dueño de la verdad. El otro día en el trabajo me preguntaba un compañero de trabajo también que profesa una fe, ¿no? Y él tiene 23 años y me pregunta: Néstor, ¿puedo orar yo por una persona? Me dice. Pero ¿cómo no, hermano? No solo poder orar, poder abrazarla. Y le digo: mirá, Miguelito, digo, el Evangelio no es de nadie y a la vez es de todo, ¿me entendés? Es de todo aquel que ha creído en él, y eso nos da libertad para poder orar. Digo, yo en mi vida, por así decirte, espiritual, he tenido que patear puertas, ¿me entendés? Pero con el permiso del Señor, en el buen sentido, en orar por una persona, es llevarle una palabra de aliento, porque Dios nos ha dado esa libertad, ¿me entendés? Siempre con respeto, pero siempre tenemos derecho. Como ya te digo, Miguelito, el Evangelio no es de nadie y a la vez es de todo. Y eso es lo que yo siento en esta mañana cada vez que he venido a este lugar, ¿no? La libertad de poder compartir con nuestra querida audiencia y el deseo de que ellos puedan sentir esta libertad de conocer a un Dios vivo leyendo su palabra. Qué manera de empezar. Bueno, hermanos, espero Ahora viene la palabra de Jan. que esta frase sea para nosotros. El Evangelio es de todos y no es de nadie. Hola, don Jan Navarro, ¿cómo le va? El que usa la computadora. Feliz sábado. Otra cosa no puedo decir. Quedó con la factura en la mano, ¿no? Bueno, del otro lado del vidrio, Andrés. Nuestro Andrés. Tiempo de esperanza se llama este programa, porque le esperamos a aquel que no es de todos, o es de todos, perdón, me equivoqué, es de todos y no es de nadie, porque el Señor Jesús ha venido para ser de todos. Él ha anunciado que el reino de los cielos
es nuestro, nosotros, los pecadores. Así que... Me desconcertás un poco, Walter. ¿Por qué? A ver. Porque decir, lo estamos esperando. ¿Lo estamos esperando? Qué buena pregunta esa. Pareciera que sí o pareciera que no. Por eso, yo pregunto, ¿viste? Porque más allá de, por supuesto que es, yo te entiendo porque ese es tu sentir, o por ahí lo entiendo yo, ¿no? Pero justamente lo que hablábamos hace un ratito, un poquito, ¿viste? De que Jesús, cuando se estaba por retirar, dijo: cuando vuelva hallaré fe en la tierra. ¿Por qué pensamos que dijo eso? ¿Por qué creemos que Jesús expresó estas palabras? Y yo creo que las expresó sabiendo como Él, como Dios, como todo lo ve, cómo íbamos a estar en ese momento. Fíjate de que han pasado más de 2000 años y es como que la persona de Dios, la persona de Jesús, el Padre, ¿viste? Se está opacando cada día más, ¿viste? Hasta el punto, ¿viste? De que ya ni siquiera en los círculos religiosos o en la mayoría de ellos, que no quiere decir que no haya hermanos, ¿viste? Que sí tengan un sentir, ¿no? Que vivan el Evangelio, pero estoy hablando de la generalidad, ¿viste? De lo que se ve. Es como, a ver, una mala comparación, un equipo de fútbol, ¿viste? Que hay 8 troncos, ¿viste? Y hay un par de que la manejan bien, ¿viste? Pero son, dentro de todo ese equipo, ¿viste? Son unos poquitos. Que manejan bien la claro, pelota. Que tienen idea de lo que es el fútbol, ¿viste? El otro, le tirás un pase y te devuelve un ladrillo, ¿viste? Una cosa así, aquellos que saben de fútbol. Y esto es más o menos lo mismo. Vos fíjate, Néstor comenzó diciendo del compartir, ¿viste? De lo que es el Padre, la libertad. Y justamente la tergiversación del carácter de Dios hizo y está haciendo tal estragos de que hoy se ha perdido eso de ver, o sea, cómo vemos a nuestro Padre. Y fíjate vos que me gustaría leer el capítulo de Hebreos, donde ahí habla en el capítulo 2 de Hebreos. ¿Tienen sus Biblias a mano? Síganos, por favor. 2 dice, porque en el capítulo 2 de Hebreos y en el verso 11 dice, en el verso 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Acá está hablando Jesús, ¿no? Está hablando Jesús de lo que representa Jesús para nosotros. Que es más allá de que es nuestro Salvador, es nuestro abogado y es nuestro mediador, es nuestro hermano. Néstor, vos fijate. Y nosotros no tenemos la libertad de llamarlo hermano, porque no lo tenemos como hermano, no lo tenemos como alguien que, ya sea por nuestra condición humana en la cual, ¿viste? Familiarmente, ¿viste? A veces no hay relaciones entre hermanos, ¿viste? O las relaciones están rotas o si las hubo, sí. Y bueno, y la familia se va perdiendo también, es eso de la familia, ¿viste? Entonces, esto hoy día no se conoce tampoco, porque los chicos tampoco conocen mucho al padre y a la madre, porque los padres trabajan todo el día y los chicos, ¿viste? Están en manos de cuidadores, en jardines de infantes, en guarderías, ¿viste? No tienen ese afecto de familia, ¿viste? Entonces se va todo destruyendo. Y entonces la palabra hermano queda ahí, ¿viste? Vos decís, Jesús, hermano nuestro. A ver, Néstor. Sí, yo creo que también, hermano y querida audiencia, que la gran necesidad que tenemos los seres humanos es poder ver que Dios es nuestro Padre. Me venía a memoria, Raúl, una historia bíblica cuando el Señor muere, ¿no? Y María Magdalena va al sepulcro a buscarlo. Y ella muy triste porque había perdido, para ella era la cosa más... Ella en el Señor se encontraba refugiada, amada, querida, protegida.
y al matar al Señor ella se sentía vacía. Y unos días anteriores, aquellas personas que estaban con el Señor no se habían comportado ni como amigos, ni como hermanos, ni como discípulos. Judas lo había vendido, Pedro lo había negado, los otros discípulos habían escapado, habían negado el vínculo con su Señor. Juan había discutido su potestad, porque le decía, y bueno, ¿y dónde vamos a ir? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué no restaurar? En definitiva, todos le dijeron, ahora tenés que restaurar el reino, ahora es el momento. Cuando él estaba en carne, como un hermano entre ellos, ¿no? Sí. Fue discutida su autoridad. Claro. Y vos sabés que una de las primeras palabras que le dice el Señor una vez que es resucitado a María Magdalena, le dice, ve y dile a mis hermanos que suba a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Nos pone en igual de condición de Él. No somos puestos abajo de Él. No. Él nos pone en igual condición que Él, como hijos de Dios y como hermanos. Por eso el Señor dice, yo le digo, hermano, ¿quién no? Si unos días anteriores lo habían negado, lo habían rechazado, y Él no tuvo en cuenta estas actitudes que han tenido sus discípulos. Y Él en esta mañana también nos llama hermano a nosotros, ¿no? Que sepamos que tenemos, que su papá es nuestro papá y tenemos el mismo derecho que Él tiene. Por eso yo decía cuestionar autoridad, pero no la autoridad como la concebimos nosotros, que alguien manda y el otro obedece, sino la autoridad como alguien que comparte cosas con nosotros. Viste, cuando, no sé, pasa algo raro, no sé si a ustedes les pasa, si a vos te pasa, Raúl, si a vos te pasa, Jan, a vos, Néstor. Viste que uno genera empatía con gente que vos te das cuenta que cuando está haciendo algo es agradable, parece que no parece, sino que vas entendiendo que sabe lo que hace. Con Jesús, a mí en particular me pasa eso, ¿viste? Cada pasaje que voy leyendo y sabiendo que él fue un ser humano que compartió con los contemporáneos de su momento, se mostraba como alguien que era agradable a la gente, ¿viste? Que le caía bien. Pero no simulando caer bien. Viste que hasta los enemigos decían, los enemigos de Jesús decían, este habla como alguien que sabe lo que dice. Pero vos decías algo, Raúl, decías antes de abrir el micrófono, ¿no? Que no solamente es un problema de la tergiversación del carácter de Dios, sino que parece olvidado Dios. Sí, parece olvidado, como dejado, como que no existe. No está. No me refiero a su persona obrando en el mundo, sino me estoy refiriendo en cuanto a los seres humanos, nosotros, sobre él. A ver, es como que suponete que nosotros estamos acá en la mesa y mañana, no sé, 2 de nosotros no estamos y, ¿viste? No existe, no estamos, no quedaron, o sea, ustedes siguen adelante y queda olvidado el nombre de ponerle de cada uno de nosotros, o sea, no se lo tiene en cuenta, no está, no sé si puedo expresar, porque una cosa es, vos fíjate que cuando andamos por el mundo todos los días, ¿de qué habla? ¿Cuál es la perspectiva del mundo hoy, 2017, sobre las cosas? ¿Viste? Están hablando, no sé, de las elecciones, ¿viste? De lo que está pasando, de la inseguridad, de esto, pero el nombre de Dios no existe. O sea, estamos hablando de la generalidad, porque yo ayer en la feria, una señora que es es simpatizante, no sé cómo llamarla, ¿viste? Vieron que hay está San la Muerte, sí. Esta mujer tiene un cartel de San la Muerte, ¿viste? Yo no la conozco porque
en la feria, ¿viste? Porque la he visto, pero nunca he hablado con ella, no, nunca tuve un contacto. Sé solamente lo que tiene del cartel de San la Muerte, ¿viste? Y ayer cuando me voy a ir, va a sacar el coche, la camioneta de ella, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Viste? Porque lo único que hago es saludarla, ¿viste? Nunca he tenido un contacto. Oh, bien, anda, mira, re contenta porque mi hijo fue curado. Dios me lo curó, dijo, ¿viste? Dios me lo curó, ¿viste? Estoy tan contenta que lo grito al mundo. Esto es para los ateos que no creen en Dios, dijo, ¿viste? Y ahora voy cantando por el mundo. Fue más allá porque ella lo expresaba por una experiencia personal con su hijo, ¿viste? Ujú. Pero ella estaba hablando y alabando a Dios por eso, ¿viste? Cosa que no existe, ¿viste? O sea, ¿Qué es lo que no existe? Esto de que cuando te ocurren las cosas o pasan, ya sean buenas o malas, vos decís, uy, Señor, ¿viste? Oh, ¿viste? Uno lo atribuye, ¿viste? Generalmente, ¿no? En el mundo no existe eso, ¿viste? Yo por lo menos no lo veo. Lo atribuís, ella lo atribuía a un milagro de Dios, Claro, a un hecho de Dios. A la presencia de Dios, ¿viste? Por eso dijo, esto es para los ateos, no creen, dijo, ¿viste? Sí. Porque ella misma está expresando lo que yo digo, ¿viste? Que el mundo no cree que hay un Dios, ¿viste? Ya sea para bien o para mal. Yo creo A que, ver. en lo personal, creo que aún es, pero no sé si más peligroso. Creo que también hay otra versión. El mundo dice creer en Dios, pero sus hechos muestran lo contrario. A mí me parece que es por ahí la cosa. Las personas, si no, digamos, no existiría en las personas, en los gobiernos, un carácter oficioso y oficial de querer determinar una religión para adorar a Dios. Llámese catolicismo, evangelismo, Lo que sea. pentecostalismo. Lo que creo es que las personas dicen creer en Dios, pero la pregunta es, ¿Qué Dios? ¿qué características tiene ese Dios? Claro. Porque dicen creer en Dios, pero los hechos, y eso que mirá, si vamos a la figura religiosa de un pecador más importante es el Papa, Sí. ¿sí? Él mismo pronunciado como pecador, no es que yo lo diga, porque él mismo se dijo de sí mismo eso. Entonces él dice, su última frase más popular dentro de su última comunicación es, si tu hermano no es como vos, si vos no ves en tu hermano a vos mismo, estás en problema. O sea que ese es el Dios, pero lo que pasa no da cuenta de eso. Y yo sé que hay gente, no estoy hablando de las particularidades, estoy hablando de cómo funcionan. Porque si no, los gobiernos no tomarían decisiones unilaterales y le quitarían el pan a miles de personas, por ejemplo, ¿no? O sea que los hechos demuestran que el mundo tiene un Dios, pero ese Dios no tiene las características que nosotros predicamos y anunciamos del Dios que conocemos, de nuestro hermano Jesucristo. O de lo que dice el mismo Dios de él. Porque vos fíjate justamente lo que estábamos leyendo aquí. Lo voy a leer, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Eso está en el verso 9. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, acá está haciendo una descripción de lo que es la persona de Jesús, de lo que fue en la tierra, que fue hecho un poco menor que los ángeles, y él pasó por eso, pasó como hombre. Por eso después dice, ves, que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y viste, cuando leemos esto, ¿por qué no se avergüenza de llamarnos hermanos? Porque yo creo que si, viste, generalmente cuando en la familia hay un hermano, viste, que anda por los malos caminos, viste, ya sea el de la droga, el del robo, viste, El que sale a bailar mucho, Claro. el bebedor. o el atorrante, no sé, viste, uno dice, ni querer, yo no quiero saber nada, viste, porque este tipo me Sí. no Me avergüenza. me avergüenza, no es mi hermano, viste. Bueno, sin embargo, nosotros somos eso.
somos ese atorrante, ese drogadicto, ese borracho, lo que sea, ese que no cree en Dios. Y él dice, yo no me avergüenzo de llamarte a vos, Raúl, mi hermano. Porque nosotros no... Porque él, justamente, esa es la figura de Jesús que hace que sea distinto este Padre, que nosotros creemos conocer. Porque generalmente cuando hablamos de Dios o de Padre, es uno, viste, que está ahí, viste, que nos está mirando, viste, con... Y qué sé yo, viste, si yo me porto mal me manda al infierno, viste. Ese sádico, viste, que un padre mal. Y por eso que te digo, cuando uno ve cómo Dios mismo se muestra a él como es, no lo conocemos de esa forma. La libertad, viste lo que decías vos, ojalá pudiéramos tener todos la libertad de poder saber que tenemos un hermano, viste, que siempre está ahí, viste, el tipo, viste, en las buenas, en las malas, que te aconseja, que te entiende, que te acompaña. Y creo que eso es lo que nosotros, como necesitamos acá en esta tierra, necesitamos ese tipo de compañía o ese tipo de personas, por las cosas que vivimos y que vemos, ¿viste? Nuestra naturaleza, ¿viste? La locura que estamos viviendo en el mundo sobre las injusticias, el hambre, la inseguridad, ¿viste? Es tremendo, ¿viste? Eso es una cosa que va más allá de lo que nuestra cabeza puede pensar, y sin embargo vos escuchás un discurso, está todo bien, estamos creciendo, estamos saliendo, ¿qué? ¿De dónde? No sé de dónde, ¿viste? Estamos cada vez más hundidos, ¿viste? Y no sabemos dónde apoyarnos, porque llega un momento dado, ¿viste?, que nos encontramos ahí sin apoyatura. Pero aparece este Dios en toda su dimensión como un hermano, ¿viste? Como un hermano, como un padre, como un sumo sacerdote. Fíjate que acá en hebreo lo presenta al principio como Dios y después como hermano, y después como sumo sacerdote, al cual dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, ¿viste? Y eso es lo que necesitamos, ¿no, Néstor? Sí, o sea que en los primeros versículos del libro de Hebreo, ¿no?, en el capítulo 1 y del versículo 1 creo que hasta el 3, nos viene hablando, ¿no?, de cómo es Dios. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acá dice, ¿no?, que antes el Señor hablaba a los padres por los profetas, para que los profetas intenten más o menos transmitir. Pero llegó un momento que ahora dice que nos ha hablado por el Hijo. Como ahora sí, ya me tienen que escuchar. Claro, tienen que saber cómo soy yo, que yo no le miento, ¿no? Porque el Dios, al mandar a su Hijo, es como decir, ¿quién puede hablar cómo soy yo? Sino yo mismo. Sino yo mismo, que yo lo amo, que yo los quiero, que yo lo voy a dar todo por usted. Solamente el Hijo. Y yo pienso, Raúl, que como vos decías, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y puede ser que hemos perdido de vista esto. Encontrar en las Escrituras al Hijo de Dios. El otro día hablaba con un compañero de trabajo y me decía, pero la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero por supuesto, hermano, le digo, por supuesto, porque la fe te hace ver cómo es Dios, te hace ver como un padre. Claro. La fe te desnuda, que nosotros no hay mérito alguno, por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Me entendés? Porque la fe no nos hace ver cómo es Dios, por eso Dios te dice, el que pida, pida sin dudar. Porque papá no es un papá que te dice andar caminando hasta allá y... No, cree, porque esa es la fe, le digo. Nos hace ver cómo es Dios. Que Él da las cosas por gracia y que no hay mérito en nosotros. Y yo creo que también hemos perdido y le hemos dado a la fe un papel que capaz que no es. Más importante que Dios. Sí. La fe es más importante y como que que Dios. vos tenés la fe y viste jugar una pulseada con Dios y depende de la fe que vos tengas le ganás la pulseada a Dios y le ganás lo que vos necesitas. Y no es así. La fe nos hace ver que papá es un papá tierno, amoroso. Por eso que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero acá mismo vos fíjate en los pasajes que vos leíste, dice, comenzaste diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo. O sea que el que siempre ha hablado es el Padre, siempre. Pero, ¿y cómo? Vos fíjate que dice de muchas veces y de muchas maneras. O sea, no fue, viste, Dios al hombre en la antigüedad no es que le bueno, está bien, te digo una cosa y no. No, siempre. Y siempre ha estado desde la caída del hombre hasta hoy y nos sigue hablando. Ahora es distinto como dijiste vos, porque mira, ya, viste, bueno, ahí tienen, acá voy yo mismo, viste, en persona, para que puedan ver, como dijiste vos, para que vean que yo no miento lo que digo en cuanto al amor que yo tengo por ustedes. Porque nosotros siempre hemos opacado, no sé si opacar, o hemos tergiversado, que ese no es nuestro Padre, ¿viste? Que no nos puede querer, que tenemos, como dijiste vos, Néstor, que si yo no hago algo, Dios no me va a querer, ¿viste? Lo que sucede es que es rara la condición humana en cuanto a esto. ¿A qué me refiero de que es rara? ¿Qué quiero decir con que es rara? Vos hablabas recién de que el atorrante, uno no quiere tener vínculo con él porque es el que avergüenza, el atorrante, el bebedor, sí, el la oveja negra de la familia. Bueno. Entonces, cuando el Espíritu de Dios te muestra que vos sos la oveja negra de la familia, viste que también en los vínculos humanos se da eso. No, a mí mis amigos me decían, no, pero vos te portás bien. Yo tengo un amigo personal que él era la oveja negra del barrio y yo era el que aparecía como la oveja blanca en el barrio. Y cuando hablábamos de conversaciones personales, che, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no estudiás? No, pero a mí todo el mundo me mira mal. Él se presentaba como no capacitado para llevar adelante su existencia, su vida, porque era mal visto por los demás. Y uno frente a Dios se siente de la misma manera, Raúl. Porque si vos sos la oveja negra, ¿vas a ir a Dios? No. Entonces, uno de los graves problemas de nosotros los pecadores con el Señor es ese. Es que está sucio y la verdad que hay que ir sucio al Señor. Porque el que limpia es Dios. Él tiene la capacidad como hermano de lavarme. Por eso, uno de los últimos mensajes antes de la partida del Señor al reino, al cielo, al reino de los cielos, al santuario, al encuentro con su Padre, es la conversación que tuvo con Pedro en la última cena por el lavado de pies. Si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y uno de los problemas que tenemos nosotros los pecadores, porque es la primera confusión que hay del carácter de Dios, es el problema que tuvo Adán y Eva. Ni bien pecó, se escondieron. ¿Por qué? Se vieron desnudos, se vieron sucios. Entonces, ¿qué voy a ir a hablar con papá si papá es limpio? Aparte no me va a recibir. Vos me preguntabas antes qué traté el programa anterior, Raúl, yo no me acordaba, pero traté el costo de lo que significó que Jesús sea nuestro hermano. Porque en el cielo, para Dios y para toda la hueste angélica no caída, Jesús es lo más
valioso. Si querés ponerlo en términos de costo, lo más costoso. Entonces se genera una confusión en mi cabeza de pecador, porque ¿cómo? ¿Se va a entregar un diamante puro por algo que no vale nada? Que es mi persona. Por un ¿cómo es que decís vos? Por un liguero, ¿no? Por un pillo, por un atorrante. Un atorrante. Porque en definitiva, en cuanto a las cosas de la ley, un pecado chico y un pecado grande tiene la misma. Nosotros le ponemos valor al pecado. Lo que ocurre también, viste, de que como viste que venimos viendo en el Génesis como el enemigo lo que hizo fue primero calumniar el nombre de Dios, o sea, lo presentó a Dios como un Dios tirano, un Dios autoritario, un Dios sin misericordia, y luego por lo que hizo fue tergiversar el carácter de Dios. Por lo tanto, eso está más allá de que por nuestra naturaleza tenemos esa aversión contra Dios porque somos enemigos de Dios. El enemigo se ocupa diariamente a que nosotros lo veamos a ese Dios como alguien que yo no puedo acercarme. Como dijiste vos, ¿viste, Walter? Yo no me puedo acercar porque eso... ¿Vos te recordás? En nuestros tiempos, primeros tiempos religiosos, allá por los 80, para bautizarte tenías que... Si fumabas, tenías que primero dejar de fumar para después bautizarte. Te tenías que cortar el pelo, o sea, tenías que dejar una cantidad de hábitos para luego zambullirte y aceptar al Señor como Salvador, no ir con toda tu ropa sucia. Y eso lo enseñaban los religiosos de mi tiempo, y creo que no ha cambiado, porque eso ya venía. Esto de los 80 yo lo viví porque yo estaba ahí, pero en los años de Jesús pasaba exactamente lo mismo. ¿Cómo se junta con los pecadores? ¿Cómo va a comer a la casa de Saqueo? ¿Cómo va con esta prostituta? ¿Y cómo con este? ¿Por qué? Porque esa concepción de que tenías que estar limpio, ser limpio para tener participación con ese Dios, era así, si no, no. O sea que esto ya viene de los tiempos antiguos, no, la tergiversación no viene ahora, sino que ahora se ha hecho de tal forma, bueno, de que ya es natural y normal lo que decís vos, viste, de que por eso que encontramos a las personas que, pero Walter, orá por mí, viste, como si yo, claro, como yo estoy sucio, no puedo acercarme a Dios y pedirle algo o hablarle algo. Esa es la concepción que tenemos nosotros, que se ha divulgado en el tiempo y que se sigue divulgando con mayor grado todavía. ¿Para qué? Porque para que podamos ver oscuro la persona de Jesús, que es todo lo contrario, que está siempre ahí dispuesto para entendernos, para apoyarnos, para consolarnos, para alentarnos y para tomarnos en sus brazos, ¿viste? Cuando estamos... Es que si esa experiencia ya se vivía, entonces Jesús sí es mi hermano, porque vos lo entendés. Padece como yo, sufre como yo, se angustia como yo, porque nosotros lo tenemos a Jesús. También lo que suele pasar, Néstor, Jean, Raúl, es que uno a Dios lo tiene como Superman, claro, no como un sufriente. Dios resuelve. Jesús vino a este mundo, pero él era Dios. Claro. No, Jesús vino a este mundo como hombre. Yo se lo decía ayer a un amigo. Nació ustedes disculpen la expresión, pero nació donde hace caca un burro. Era un establo. Y el Señor no tuvo reparo en que su persona diera luz a través de María en ese lugar. Y era un bebé, no es que nació, claro, no nació Superman, que la kriptonita lo debilita. Claro, que no es que no padecía, no lloraba, no tenía hambre, no tenía sed, no tenía... Es más, lo primero que le pasó fue su persecución. Exactamente, de bebé. Por eso te decía, Walter, bueno, lo tuyo, el comentario, porque justamente esa visión en nosotros no existe, no está, ¿viste? Lo tenemos ahí, generalmente lo tenemos como un Dios
Cuando digo un Dios, ¿viste? Ese Dios, ¿viste? Que vamos y clamamos, Señor, líbrame de aquello, ¿viste? Bueno, vos me contabas la tristeza que te daba el hablar con religiosos y que no tuvieran en cuenta que Jesús es nuestro Salvador. Exactamente. Qué fundamento del creyente. Pero que nos salva de nuestras miserias. Ojo. y que yo de no lo que somos y lo que hacemos. Claro, pero por eso que es maravilloso cuando uno tenemos hoy la libertad de poder compartir como amigos, como hermanos, ¿viste? Y con aquellos oyentes, de saber de que tenemos un papá, ¿viste? Y enseguida cuando hablamos de esto, ahí bueno, pero tenemos que obedecer. Enseguida surge, pero yo no hago nada. Y si yo, ¿qué estoy? ¿Cómo? Pero ya, y no nos damos, claro, no, como lo tenemos tan encarnizado esto en nosotros, de que si no nos portamos bien, no vamos a tener el favor de Dios, se nos hace muy difícil, se nos complica mucho, ¿viste? Es el tema. Por eso digo de que alguien allá por los años 80 decía, ¿para qué la vamos a hacer simple si la podemos complicar? Y lo hacemos muy difícil, ¿viste? Muy difícil. Entonces lo hacemos tan difícil que digo, bueno, está bien, deja, John. Mejor no voy al cielo. Mejor no, me quedo acá, ¿viste? Cuando no sabemos lo que decimos. Aparte porque pensamos que esto es mejor que el cielo. y por favor, no hay manera de poder nosotros ni siquiera tenemos noción, Walter, de lo que es el reino de los cielos. El Señor dijo, cuando vino a esta tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Néstor, ¿qué me decís vos de eso? Y esa es la verdad. Lo grandioso, bueno, que estaba buscando un pasaje, ¿no? Cuando tratando de referirse a lo que cuando dice que Dios nos ha hablado ahora por el Hijo mismo, ¿no? Y estaba buscando acá la historia de un ciego, el ciego de Jericó. Dice que esto se encuentra en Lucas 18, versículo 35. Dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba muchos más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y yo creo que a veces este es el Dios que dice, ¿no? Que nos ha hablado por su Hijo mismo. Los discípulos muchas veces somos nosotros que queremos que acallamos a la voz que claman a Dios, por nuestra estructura religiosa, por nuestra estructura que somos como personas. No permitimos que esta gente clame a Dios. Y muchas veces la estructura religiosa te hace sentir eso, que vos no tenés derecho, que vos no podés, que Dios no te va a escuchar, que vos no tenés condiciones. Y creo que el peor daño que se le está haciendo al ser humano son las estructuras religiosas. Si bien no lo hacemos personalmente, pero con nuestra estructura religiosa estamos haciendo como los discípulos, acallamos a la gente que clama por querer ver la misericordia de Dios. Es que el mundo mismo también hoy, si bien es cierto lo que decís con referencia a la estructura religiosa, pero esa estructura religiosa se basa también porque el mundo actúa de esa forma.
porque en el mundo, si vos no sos algo o alguien, si no tenés un título, si no sos alguien, estás fuera del sistema. O sea, no tenés derecho a poder participar del mundo. Y con las cosas de Dios pasa algo similar, como decís vos, ¿viste? Porque la estructura religiosa dice, bueno, vos para poder participar en las cosas santas tenés que ser santo. Y eso es terrible, ¿sabes por qué? Porque se le quiere dar similitud a lo que pasa en la tierra como si el cielo funcionara como funciona la tierra. Claro, sí, sí. El carácter religioso de los religiosos hacen que cuando un pecador quiere alabar a Dios porque ha recibido una bendición, no hablo de la bendición de conocer al Salvador como su propio Salvador, sino una bendición que se llama, a este le devolvieron la vista, pero no ese es el reino de los cielos, su vista no era el reino de los cielos, ni la devolución de su vista, ni la bendición dada a ese ciego, eso no era el reino de los cielos, esa era una de las tantas bendiciones que tiene Dios para nosotros los pecadores. El reino de los cielos es otra cosa. Entonces, cuando alguien quiere gritar el nombre, Hijo de David, y alabar su nombre, gloria a Dios, aleluya al cielo, porque esto me ha acontecido y vino de la mano de Dios, los religiosos te callan. ¿Por qué? Porque todo tiene que funcionar como funciona en el cielo. Yo le contaba a un chico ayer, uno de los chicos del elenco, lo que le había pasado a Galileo Galilei, cuando el Sanedrín de aquel momento lo sentó y le dijo, Aristóteles dijo que son esferas de cristal y que en el cielo todo está fijo y quieto. La Tierra es el centro del mundo, decía el hombre en aquel momento, cuando Galileo Galilei existía y miraba por el telescopio. Eso decía el religioso. El religioso Los decía, católicos... claro, los católicos decían, son esferas de cristal y nada se mueve, cada astro está en... Y acá en la Tierra pasa lo mismo, porque a Pedro le fue dicho, sobre esta piedra edificarás mi iglesia, todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La tierra funciona como el cielo, muchachos, decían los religiosos. Así que Galileo Galilei, cállese la boca. Galileo Galilei le dijo, señor prelado, mi eminencia, lo único que le pido es que se levante, venga y mire por el telescopio, afuera de la tierra, todo se mueve, el Señor anda por todos lados haciendo bendiciones y cosas, le decía Galileo. No le decía estas palabras exactamente, sí, pero el ánimo era ese, que entendieran que todo, que ellos estaban sentados en su poltrona y querían asemejarse a Dios. Y así pasaba en aquel momento, lo torturaron a Galileo para que dijera lo contrario de lo que él veía, ni siquiera de lo que creía, porque Galileo no era un creyente. Claro. Ahora fíjate, los que se decían creyentes en ese momento, el papado de ese momento decía eso, y hoy sigue diciendo lo mismo. No, el discurso no cambió. Se perfeccionó, porque hoy dicen yo, que en realidad lo sublimaron mucho más, dicen yo puedo entender a Dios y te lo cuento. Exactamente. Vos fíjate que, vos mirá que vos, Néstor, leías eso de que en Lucas 18, y después termina el capítulo 19, y en el 20 dice, sucedió un día que enseñando Jesús en el pueblo, al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Acá llegó toda la creme de la creme. Todos los pastores, todos estaban ahí, y le hablaban diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Vos fíjate, claro, ¿quién sos vos? Nosotros somos los que tenemos el carné acá de sacerdote y de pastor. Nosotros hicimos los cursos de teología allá en no nombre lugar, por favor. Se me escapaba el lugar. ¿Cómo? Vos, que no tenés títulos teológicos, podés alabar a Dios y hablar de Dios de esa forma, como decís vos, ¿viste? ¿No podés alabar a Dios? No. Nosotros somos los que alabamos y decimos... ¿Qué queremos decir con esto? Que, hermano, mi amigo, que estás detrás de escuchando esto, tu Padre, nuestro Padre, te ha dado la potestad de que sos hermano de Él. Sos hijo
y tenemos la libertad de poder acercarnos a Él y decirle, Señor, no tengo fe. Ayúdame a creer. Y Él lo hace. Pero cuando estamos hablando de esa fe, es mi opinión personal, es para que podamos vernos como somos, esa oveja negra que dijiste vos, Walter, y que Él nos recibe así, porque Él dijo, yo he venido a buscar justos, ¿o no? Yo no he venido a buscar justos, yo he venido a buscarlo a ustedes, aquellos que se creen. Por eso dice que... No vi el hilo, me caí en la trampa. Casi digo, vino a buscar justos. Nuestro Señor vino a buscar pecadores. No vino a buscar a todos. Aleluya al cielo que vino a buscar pecadores. Por eso, si no, no iba a encontrar ninguno en la tierra. Dice que... Por eso dice que las prostitutas, los borrachos, todos van delante de los religiosos al reino de los cielos. Sí, Néstor, ya estamos terminando, así que... No, agradecemos esta mañana, ¿no?, por haber compartido con libertad la palabra del Señor con el oyente, y es el anhelo que uno tiene personalmente y en el grupo, que lo que hemos compartido haya sido de aliento para tu vida, que hay un Dios que te anima, ¿no?, y de saber que tu vida está más allá de las cuestiones políticas, queriendo que el país mejore, ¿no? Hay un Dios que te sustenta, ¿no?, y te cuida. Compartíamos con Raúl, con los hermanos a la mañana, cuando el Señor muere, ¿no?, y después que resucitado, los discípulos todavía no habían entendido al ministerio que lo había llamado el Señor, y una de las primeras preguntas que le hacen es, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos pensaban que seguían con la misma problemática, ¿no?, de que los romanos se vayan de Israel, y el propósito que Dios tenía era otro. No eran los romanos. Él no había venido a liberar del pecado, de lo que hemos estado hablando en esta mañana, que vos y yo somos hijos de Dios. Bueno, nos estamos retirando, nos quedan 3 minutitos. Pasó de todo en el estudio, se abrió la puerta, sonó el teléfono. Bueno, nos estamos yendo, nos quedan apenas 2 minutitos. Les pedimos excusas por los ruidos que han salido al aire, pero la alegría de compartir con ustedes el carácter de Dios, la certeza que Él nos ha dejado de que es nuestro Salvador, y como tal lo tenemos que esperar, porque Jesús vuelve, y vuelve a buscar pecadores. En su justicia Él vuelve a buscar pecadores. Así que, amigo, todo problema, toda carga, confía y déjalo en las manos de Él. Nos quedan 2 minutitos, Raúl. Desde que te fuiste a atender el teléfono pasó todo. Se abrió la puerta, se cayó el mate, abrió la otra puerta. Mirá, todo lo que no tiene que pasar en radio pasó. Bueno, nos despedimos, Raúl. Nos quedan, las últimas palabras son todas tuyas. No, que agradecemos a Dios por este momento de poder compartir la palabra de Dios, y seguramente cada uno de nosotros tenemos visiones distintas de nuestro Padre, pero así en conjunto hacemos una imagen real, puede decir. Sí, el otro día yo hablaba con el hermano sobre el templo, ¿no? Yo decía que cuando Salomón edificó el templo era para que nosotros tengamos algo, porque es imposible poder retener tu presencia, para que uno tenga algo donde juntarnos, pero no es que Dios habita solamente ahí, sino para que, qué sé yo, no. Él no habita en templos humanos. Pero es para que uno, imposible poner la presencia de Dios en 4 paredes. Bueno, nos estamos despidiendo, gracias a todos, gracias Andrés y gracias oyentes. Recién nos llamaron y nos alentaron a seguir adelante, así que agradecemos a los hermanos y amigos que escuchan, y nos alentamos nosotros también en ellos. Bueno, feliz sábado, nos vemos. Chao, Jan. Chao.